Primero que nada, muchas gracias a Francisco y a Víctor por ofrecer sus servicios de interpretación. Y vamos a empezar con la lista. Primero que nada, el comisionado Nicolás no va a poder acompañarnos y creo que alguien lo necesita que pasó. Yesenia García. I'm here. Yolanda Guzmán Calderón. Presente. Rogelio Nabor Martínez. Stephanie Pérez. Presente. Jonathan Ramírez. Polina Rodríguez. Presente. Don Bars. Presente. Y me pasé algo. Primero que nada, hola y bienvenidos a todos. Antes de comenzar, un recordatorio que el idioma principal de esta reunión es en español, con interpretación en inglés. Sin embargo, algunos de los presentadores hablarán en inglés, así que asegúrese de tener audífonos. Otro recordatorio para los comisionados y los presentadores. Cuando vean la hoja que Jennifer levanta, por favor, hablen más fuerte, acérquense más al micrófono y más despacio, por favor. Ahora pasamos al tema número 2, comentarios del público. Tenga en cuenta que la comisión no podrá hablar ni tomar medidas con respecto a los puntos que no están en la agenda. ¿Alguien tiene un comentario público sobre algún tema que no esté en la agenda? Ahora ha llegado el momento de los comentarios del público en general. Si desea hacer un comentario público, por favor traiga una nota de orador a la secretaria. Cada persona tendrá 2 minutos para hablar. Parece que no hay comentarios del público en este momento. Y el tema número 3, vamos a tener que posponerlo. La persona que iba a darnos una presentación está indispuesta al momento, o lo agendaremos para otro día. Pasamos al tema número 4 de la agenda. La actualización sobre el Farmworker Affairs Coalition, presentado por Victoria Sánchez de Alba y Lorraine Silverman. Lorraine and Victoria, get close to the microphone and slow because Victor has some interpreter, please. Hello, hola. Hello, hola. Sorry for the English. Mi español es muy oxidado, entonces hablar en inglés. Hola, ¿qué tal? Hi there, I'm Victoria Sánchez de Alba. Hello, sir. You can just cut it. And then here you go. Oh, super. Okay. Is it okay to hear us now? All right, okay, take it. Hello, I'm Lauren, and this is my friend Victoria, and we're really honored for the opportunity to speak about the work we've done together through the Farmworker Affairs Coalition. Big slide. Okay. So, Farmworker Affairs Coalition started in started in 2020 in response to the COVID-19 pandemic. And it is a nonpartisan group of community members interested in supporting the farm workers in San Mateo County.
So this actually, the story behind it, I was serving on the agricultural advisory committee at the time with John Bars actually. And we had someone come in and put a comment asking about PPE for farm workers. And we realized that the Ag Advisory Committee is a land use advisory committee and not really the place to address the needs of farm workers. And I followed up with Rudy Espinoza Murray, who made the comment that following week. We started talking and realizing there was no place or community group or dedicated official group anywhere in the county focused on the needs of farm workers. So seeing that gap and need, we started building the coalition. And through speaking with different community members, we reached out to Judy at Coastside Hope, and we got Fuente and Joaquin and Belinda at probably my translator at Alas, and came together and formed a community group that, if you can believe it, met every Friday for a year during COVID. Had some extra time, and later as the world reopened, we started meeting twice a month and eventually monthly. And this month we held our last official regular scheduled meeting. And it's always a great opportunity when the group that's come together to do the work kind of feels like they've filled the need and it has evolved into something else. So if we can go to the next slide. So just to talk a little bit about the very beginning, it was entirely focused on COVID-19 pandemic. So you can see in our original letter, kind of starting the group, we were focused on education, testing, providing PPE, coordinating access to resources in the event of a positive test, and then it was sensitive time, so encouraging sensitive participation. And one of our big hopes was that, and I remember in one of my first conversations with Victoria, was hoping that one day there would be an official group focused on the needs of farm workers. And here we are presenting to one, so it's a beautiful, critical moment. And like Lauren mentioned how it all started, and we had heard that there was no PPE for farm workers or essential workers. And that really was disturbing because farm workers, essential workers will need frontline. What is it? Oh, I don't have a headset up. No. Yes. So they were, deemed essential workers and frontline, and yet they might get the, get information, how to protect themselves, and so on and so forth. So what we did, I'm also involved with the San Mateo County Democratic parties, and we put together a resolution urging Board of Supervisors as well as Congress and state legislature to provide PPE to protect farm workers against COVID. So, and I remember some of them didn't even know that they didn't have it. And I'm also on the board of directors of Healthcare for the Homeless and Farm Worker Program. And I also mentioned it to them, we don't have it. And so, with the struggle, okay. Oh, yeah, I got it. I got it. So we collaborated. We met. Rudy is also involved with both the coalition and with the Democratic Party's Farm Affairs Committee. And so after the resolution, we did form the Farm Affairs Committee because of this, and it was a group of the Latino Advisory Council that also includes
Dr. Belinda Hernandez Aliaga, and also there were other people here on the coast side. So anyway, so all of this is happening and we're getting finally information, access, PPE, and like she said, we were encouraging census participation because it was the election time, also 2020. And yeah. Great, thank you. If we could go to the next slide. So, there were many people who helped make the group possible and impactful. And we want to first recognize Supervisor Horsley from the District 3 office at the time. He really understood very deeply the need and dedicated critical staff time and resources to our group, assigned 2 staff members who worked closely with us and just truly helped legitimize the group in an early time that helped us build momentum. At the same time, County Health really jumped in and staff from healthcare for the homeless, Farmworker Health, and community members. And then additionally, these 4 service providers co-signed our initial letter of intent to the Board of Supervisors, who we mentioned already, but I'm going to say again, COSAG Hope, Alas, Puente, and Life Moves. And what was so critical in their involvement was the direction of making sure that our work was relevant and stayed aligned with the actual needs of the farm workers. So, okay. One thing I would like to point out is that it was so wonderful that Supervisor Horsley, he met with farm workers. He heard from them about the needs, both here on the coast side here, north coast with Alas, and then Puente also too. So he got to hear, he got to listen to the needs, to the issues, and all that. So that really helped put this together. So it took a village, it took all of us together. Absolutely. And if we could move on to the next slide, these are the folks who really dedicated a significant amount of time over the last few years to facilitate this group. And this was an intentional mix of folks that represented different stakeholders. So it was important to do, but it's here. Just take it away. Yes. So we had Matthew Chittister from representing the city and really helping coordinate a lot of resources and support from the city when he was deputy city manager. Rudy Espinoza Murray, who now works in D2 office. But just an incredibly engaged community member who really facilitated a lot of the coalition building. Judith Guerrero, who represented the service providers and who was regularly juggling a lot of folks in the office and still making time for our meetings. Then we have Bray Hunter and Lena Silverman from D3 office. Victoria, who helped immeasurably with a variety of things, but focused on communications. Yes. And what's really good about this is we have Lauren, she really rocked it. She really led us. You know, she was a leader, making sure that no, you're the leader. Yes, the facilitator too. We all did that as well, but she really handled it. She was spearheading it. And what's great about this leadership team is that we all bring skills and our talents. And so, so we were able to get the message out, not only to the elected officials, to the community, but to the press as well. Great. And on the next slide is kind of a representative of the members of the coalition, of the variety of both official, like county, city,
nonprofit and other organizations that came together and were engaged in the work we did over the last several years. And we grew to over 60, I think we have 67 folks on our mailing list today. Okay, and okay. Sorry for the feedback. So this is really, we wanted to take an opportunity to kind of talk about our big projects over the last several years of work. So the first one, of course, was the initial response to the COVID-19 pandemic. And so we spoke about that a little bit already, coordinating PPE, bilingual education, actually trilingual, because it was identified very early that we also needed Chinese language educational materials, in addition to English and Spanish. And then unfortunately, as we all remember, 2020 was a full year, so very quickly after starting to work on COVID-19 resources, the PPE fire broke out. And I think that was really something that galvanized a lot of our membership. We suddenly had an opportunity to take direct action. One of the first projects we did together in that August was running food to the evacuation line for farm workers who did not evacuate. The whole conversation about the whys there, but we didn't care about that, and we weren't an official county group that had to adhere to the evacuation. So it allowed us a lot more flexibility to respond and kind of helped us identify where our county was as a community group. Okay. Well, you know, the COVID and the CZU, and they both at the same time, and the workers were still out there working. They were inhaling the smoke. They were, you know, COVID, all that. So we thank you for your service. I mean, it was just a lot going on. Yeah. And then later that year, one of our biggest kind of ongoing projects, in December, we heard from Coast Guard Hope that they had some folks coming in from the Castillo hemp farm who right before Christmas, their paychecks were bouncing. And so we started just pulling that thread and trying to understand what was happening there, and unfortunately uncovered a rather large amount of criminal activity and worked on, I think our main value there was flagging the folks who could address it. So we helped coordinate reporting it to the California Labor Board, and then the district attorney's office, the DA's office locally got involved, and forget exactly how long, but I think it took about 10 months. The farm operators were brought to justice, and eventually, after a lot of stopgap support from coast-side service providers, those farm workers were made whole and were given back pay. And with the Castillo hemp, Judith, she led it. Thank you, Judith. And also, so we did a PR campaign on this. Remember, I'm in communications, so I made sure the media knew about this, and they were actually contacting the people, the DA's office. What are you doing about this? Is this criminal? How are you helping? So they were contacting everybody because it was criminal to not pay our workers. The workers, well, you know, they're working for free, right? So it was not right. And a lot of stress, you know, it created a lot of stress. Judith, I remember, oh my gosh, I still remember, you know, they didn't have money for their food, anything. So you have to, you know, the organizations like Coastside Hope and Alliance and others had to help out. So yes. And then in 2021, we found ourselves recovering from a series of intense crises that needed immediate response, and we had the opportunity to shift to long-term I'd say focuses on the housing, the intense need for more housing on the coast, specifically for farm workers and their affordable and low-income housing units. So we had that opportunity
and we started providing a speaker a month in response to what our members wanted to hear about. And this was a great, so we had like six or eight folks speaking, I think, from different aspects. We had folks from mid and post, we had folks from county health, and so we were able to really start, untangling these big structural issues that have led to our current housing crisis and figure out inroads to try to alleviate the need. It was around this time that the 555 Kelly project started getting up and running. So we were able to hear a lot about that and do a lot of information sharing during the initial RFP period, as an example. Sure. And in the speaker series. So the speaker series, we also touched on farmworker rights. So we had someone from CRA, California Rural Legal System, talk about that, and we still need it. Okay, because things are still going on, but so you all have rights, we all have rights. So yes. And then unfortunately, as we all know, we were presented with another crisis earlier this year with the tragedies at the mushroom farms in January, and we're able to facilitate a lot of information sharing among the first direct responders and service providers providing emergency and ongoing support, and supported several of the community memorial facilitation at that time. And then finally, Also, yeah. so we also had the let's not forget the winter storms, the floods. So it was the floods, and then all of a sudden it was a mass shooting. So yeah. Okay. Thank you. I hope you guys are here next year. So there were definitely lots of events happening, And then one of the last ongoing projects we were able to support was the creation of this wonderful commission. We heard at the end of Supervisor Horsley's term that this was a priority for him. Apologies for whatever tech stuff we're creating. And so we weren't necessarily directly involved in the creation, but just continued supporting the development of it during the end of Supervisor Horsley's term. But because of this coalition, it did happen. Okay, it did. I'm not taking the credit for that, no. I mean, the coalition is a combination of a lot of people. So yes, so there were two groups too. The Democratic Party also had a lot to do with that. Okay, I know some political parties, so we're not partisan, but yeah, the Farmworker Committee also pushed it, and so but it was all of us together. We made this happen. We made this commission. I won't take credit for that, but we certainly hope that we helped. Yeah. So where are we today? So over the last year, we found that there was naturally less participation. And several members of our leadership team had wonderful professional opportunities that they needed to take and focus on. And we found that naturally the focus of our group had evolved into the work of this group. So we made the decision over the summer to conclude our regular meetings and to ask our membership to take the time they were involved with us and moving forward dedicate to involvement in this group. And one of the things on a personal level that was important to me is that this group actually has representatives from the farm worker community who are centered and guiding the work and conversations. And we felt that the coalition, take three. Thank you. The coalition was really about the service providers and facilitating resource and information sharing among the service providers.
but we now had an opportunity to follow the direction and lead of actual farm workers. And so this felt like a really natural time to conclude our official work and to follow the lead of the wonderful commission here. So moving forward, we're officially an on-demand community group. So we aren't dismantling, and we are ready to be activated as needed for future projects, events, any sort of community need. And we are going to be migrating our email list to probably a Google group so that we can continue to information share. But we're really excited to be following the lead of this commission moving forward. Thank you so much for having us to present. And one thing I want to also mention, that all of this is very near dear to our hearts. And especially me too, because I'm a former farm worker. I worked in the farms with my dad and my mom. And so I lived in a labor camp too, so I definitely understand the struggle. And that's why I fight hard. Thank you. So that's enough of us talking at you. We really want to thank you for the opportunity to reflect and share on the work we did, and we're available for any questions or comments, and I have no idea what I'm doing with the sound, so apologies for the tech issues. Lauren, do you want to put your headset on in case anything? ¿Hay alguna pregunta de los comisionados? No tengan vergüenza. Con comentarios. ¿Hay algún comentario público? Ahora ha llegado el momento de los comentarios del público. Durante este tiempo, los miembros del público, si desean hacer un comentario sobre el tema número 4, por favor traigan la nota de orador a la secretaria. Bien, parece que no hay comentarios del público. Muchas gracias, Victoria y Lauren. Gracias a ti. Y ahora pasaremos al tema número 5, actualización sobre el comité ARPAC de alcance y educación. Monsieur, I think from your seat's okay. Yeah. hola, mi nombre es Stephanie, para las personas que no me conocen, yo soy parte del ARPAC Outreach and Education Committee, y voy a hacer lo posible de hacerlo en español, pero nos juntamos a través de Zoom hace unas par de semanas, yo, Judith y Jonathan, y queríamos presentarles la actualización en la cual hemos hablado y hemos decidido que queremos hacer 2 talleres. Una es una presentación sobre seguridad en el lugar del trabajo, y el segundo taller sería una presentación sobre derechos básicos en el lugar del trabajo, como los descansos, las horas extras, horas de vacación, y los objetivos de los 2 talleres es 1, entender sus derechos, 2, saber defender sus derechos, y 3, saber dónde ir para ayuda legal cuando sea necesario. Las 2 presentaciones queremos hacer una tal vez en Pescadero y una en Jacumbe. Obviamente son temas un poquito diferentes, pero aún vamos a hablar de cosas muy similares. Queremos tener 2 presentadores en cada uno de los talleres. Uno que es el Departamento de Relaciones Industriales y el segundo sería el de Causha.
queremos diferentes formas de cómo vamos a ser, como invitar a las personas que obviamente queremos que la mayoría de las personas sean trabajadores del campo y aparte también la comunidad. Iremos a los ranchos personalmente para invitar a los trabajadores. Daremos folletos a las escuelas para distribuir, para darle a los niños, para que se lo lleven a sus familias. También en las iglesias queremos, como Our Lady the Pillar, y también diferentes iglesias que están aquí y no sé si en Pescadero haya, pero también allí, la verdad no voy a seguir a Pescadero, pero y también las agencias, obviamente, como Puente, a las Consejo, y tal vez también las clínicas, y redes sociales por último. También vamos a ver si podemos tener un poco de comida o algo para que vengan a los talleres. Y creo que es todo. Creo que también tenemos que hacer como una aprobación de lo que queremos hacer para poder seguir adelante, para poder escoger un lugar donde podemos tener esas presentaciones. Ojalá aquí sea una, y ya sería buscar también un lugar en Pescadero. Y queremos obviamente tener un día en que se facilita a las personas ir, el horario también. Ya vemos más o menos, Larissa nos ayudó con un folleto. Es y vamos a trabajar un poco más para poder invitar a todas las personas y tener los presentadores adecuados para la presentación. Muchas gracias. Ahora me gustaría pedir una moción para aprobar lo que Stephanie presentó. ¿Quién quiere iniciar la moción? Primero preguntando. Oh, perdón. ¿Hay alguna pregunta del comisionado? ¿Y hay alguna pregunta del público? ¿O comentario del público? Ahora ha llegado el momento de los comentarios del público. Si desean hacer un comentario sobre el tema número 5, por favor traiga una nota de orador. Y por favor, si tienen sugerencias, también de darnos esas para poder incluirlas en las presentaciones que vamos a dar. Parece que no hay. Sí, ahora sí me gustaría pedir una moción. ¿Quién quiere iniciar la moción? Quiero hacer la emoción de aprobar lo que decidió el Comité de Alcance y Educación. ¿Quién la segunda? La segunda. La moción que presenta hecha por Yolanda Gómez Calderón y secundada por Rogelio Nador Martínez. Procederé ahora con la votación nominal. Yesenia García. Yes. Yo, sí. Yolanda Guzmán Calderón. Sí. Rogelio Nador Martínez. Sí. Stephanie Pérez. Sí. Jonathan Ramírez. Corina Rodríguez Pérez. Sí. Nicolás Romero González. Y John Bars. Sí.
La moción se aprueba con 7 votos sí y 2 que no estuvieron presentes. Ok. Ahora pasaremos al tema número 6, actualización del comité ACAC de salud asequible y de la calidad. En nuestro grupo estaba Yesenia, Rogelio, Yolanda y yo. Nos tocamos con Loresa hace 2 semanas. No hay un plan tan bonito como el grupo de educación porque la meta final es subir los ingresos para el programa de AIDS del condado de San Mateo, del seguro médico. Esa es la meta final. Pasos para llegar a eso, al final del día va a ser una campaña que queremos presentar al condado, a los supervisores, pero queremos que todos aprendamos un poco más del programa. Queremos saber que venga alguien y nos hable de qué es el programa, quién da el dinero para este programa, si hay otros programas en el condado que tienen ingresos más altos. Una de las cosas que miramos en la página del Departamento de Hogares del condado, es tener una tabla como de ingresos y límite de renta, y ese programa sí busca ingresos medios del condado de San Mateo. Entonces queremos que también sean esos límites más altos para este programa de AIDS. Cuando empecemos esta campaña y después de aprender más, también vamos a buscar el apoyo de trabajadores del campo que quieran apoyar esa campaña. Queremos informarles de qué es lo que estamos haciendo y asegurarnos que ellos les gusta la idea y quieren apoyarla. Después de hablar con los trabajadores del campo, también agarrar organizaciones alrededor de pescaderos, todas las cosas, para ver si nos apoyan también esa campaña. Y una de las cosas en la que nos estamos gastando también ahorita, los ingresos, el mínimo es 16.50, y entonces para una pareja de 2 al año, esos son $68,000 más o menos. Y ahorita actualmente el programa de ACE para una pareja de 2, el límite es $36,000. Entonces no estamos, este grupo, este comité no estaba de acuerdo con eso. El grupo se me olvidó algo. No. Hay una pregunta de los mismos. Y pues el límite para un parejo es 36,000. Sí, ahorita sí es 68,000. No, ahorita sí es 36,000. Pero estamos diciendo que una pareja ahorita ganando el mínimo juntos son 68,000. Entonces el condado tiene que ver eso y subir los límites a que de verdad apoyen a las personas. Karina, si tuvieras que resumir los puntos, creo que escuché. El primero sería aprender más sobre el programa de ACE. Tal vez pedir al departamento del condado que haga una presentación. El segundo sería trabajar con trabajadores del campo para
pedir sus sugerencias, opiniones y apoyo. Y el tercero sería trabajar con organizaciones para realizar las campañas sobre el cambio. Y esos tres ya al por último presentarlo a los supervisores. Gracias. ¿Algún comentario del público? Ahora ya el momento del comentario del público, si desean hacer algún comentario sobre el sistema número 6, por favor traiga una nota de orador. No hay comentario. Ahora me gustaría pedir una moción. ¿Quién quiere iniciar la moción? Yo inicio la moción de aprobación del comité de actualización, no, el comité ad hoc de asistencia de salud y de calidad. ¿Quién la segunda? Yo segundo. Ok, ahora pasamos a la lista. Estenia García. Yes. Yes. Yolanda Guzmán Calderón. Sí. Rogelio Manuel Martínez. Sí. Stephanie Pérez. Sí. Jonathan Ramírez. Corina Rodríguez Pérez. Sí. Nicolás Romero González. Y John Bars. Sí. La moción fue aprobada con 6 sí y 2 miembros ausentes. Ahora pasamos al tema número 7, actualización sobre el Comité de Desarrollo y Vivienda. Yo voy a empezar y John me va a ayudar. Nicolás, el comité está hecho por Nicolás, John, Corina y yo. Nicolás estuvo enfermo. Creo que hubo un poquito de confusión y Corina no nos pudo acompañar. Pero estuvimos platicando con Nicolás. Nos vemos a Nicolás como la persona que nos puede dar más información sobre Pescadero, porque él vive en Pescadero y creo que también es miembro del grupo que puede llevar, que se llama Del Campo al Cambio. Uno de nuestros acuerdos fue vamos a visitar el grupo del cambio, el campo al cambio, para ver de qué manera los podemos apoyar. También John presentó varias ideas de cómo crear más incentivos para viviendas de trabajadores del campo, pero dejo que John hable de eso. Bueno, me siento como los otros grupos estaban muy bien preparados. Pero más que nada, creo que llegamos al acuerdo de que es necesario o es el sentimiento de nuestro grupo apoyar a lo que están ya haciendo. Creo que con apoyo de Puente en este programa de Campo al Cambio, y queremos saber cómo creo que se fueron a una reunión esta semana a presentar ideas, y queremos saber más de estas ideas y también desarrollar más nuestras para también presentar algo de nuestra comisión, una carta con sugerencias específicas a los comisionados, pero no creo que hemos llegado a este punto. Una
cosa que es difícil es que estamos reuniendo solo una vez cada 2 semanas, 2 meses, y queremos avanzar más rápido y tal vez el tratado nos pueden hacer consejos de cómo podemos hacer comunicaciones entre nuestro grupo sin violar al Brown Act para que podamos poner una carta, preparar una carta que nosotros podemos sin esperar hasta la reunión. Porque ya hace 6 meses, fácilmente pasan muchos meses y estamos esperando hasta el próximo reunión. Y solo recordar que nuestro comité, nuestra prioridad fue enfocarse en viviendas al sur de la costa, porque entendemos que hay iniciativas en la costa, en lo que el condado llama la costa media, porque quisimos enfocarnos en esta meta. Obviamente también escuchamos mucho sobre Nicolás, sobre la necesidad, escuchamos sobre el terreno que el condado compró. Creo que más que nada decidimos aparte de visitar, de trabajar con el grupo de campo al cambio, también tal vez una reunión con el supervisor para saber de qué manera como comité y como comisión podemos apoyar para enfocar los proyectos hacia adelante. Yo creo que en resumen lo que estamos pidiendo que aprueben es nuestra idea de colaborar con grupos que ya están haciendo trabajo en este tema en la cosa del sur. Si alguien tiene alguna pregunta y vamos a tratar de contestarla de los comentarios. Una pregunta del público. Yo tenía una pregunta y ya hablamos con Judy y yo porque sí estaba en el grupo, pero no estuve en el hilo, discutimos un poco. Pero pienso que su plan para empezar está bien. Y después, cada vez que nos estemos juntando con Marisa, podemos estar modificando, ¿no? El plan. Sí. Okay. Sí. Creo que somos una nueva comisión, somos nuevos comités. Yo creo que decidimos que el tema de las viviendas es algo grandísimo y decidimos enfocarnos en algo que sí, en lo que podríamos ser efectivos y en lo que podríamos tener impacto, un paso a la vez y poco a poco. ¿Alguna pregunta? Sí, una pregunta. Más para entender y son los dos puntos que hicieron era primero tal vez ir a ver una junta o algo así del campo al cambio y para entender un poco sobre su trabajo de ellos y segundo tal vez tener una junta con el supervisor para saber lo que bueno, empujar tal vez un plan para lo que compraron. Me imagino que fue un pescadero, land. Okay. Y creo que, y John, por favor, corrige, pero creo que entendemos que ya hay grupos trabajando en este tema. So decidimos que la manera que podríamos tener más impacto es aprender más sobre lo que ya se está haciendo, también ver qué es los grupos con los que podemos trabajar para brindar más. Sí, bueno, no es un futuro de que había terreno comprado en Pesquero por esa, pero es una esperanza, creo, en este momento, y que estamos
hablamos en el último reunión de que hay, parece que, parece que hay más energía del candado en construir casas por aquí en Media Luna y estaba hablando con Nicolás de la necesidad de también construir casa aquí, como que sabemos que hay compañías que están cerrando y tenemos mucha preocupación sobre lo que va a pasar con las viviendas que tal vez ya no van a estar disponibles para poder. Y solo aclarar que creo que el terreno que el condado ya compró no es exclusivamente para viviendas. Hay algún otro proyecto, pero creo que escuchamos a Nicolás que como trabajadores del campo les gustaría explorar la idea si hay posibilidad de hacer algo. Eso nada es concreto. ¿Alguna pregunta o comentario del público? Ahora ha llegado el momento del comentario del público. Si desean hacer algún comentario, por favor, para una nota de orador. Si tenemos comentarios, Christy, por favor, podría subir al podio. Tendrá 2 minutos para hablar. Give me 1 minute, please. Can you make it again when you're ready? Hello, good evening, commissioners. My name is Chris Schultz, and I am Director of Housing Justice at Urban Habitat. Urban Habitat, we both support community leaders to serve on commissions such as this one. And we also work in coalition with the San Mateo Anti-Displacement Coalition to make sure there is affordable, stable, safe, and healthy housing here in San Mateo County. We recommend for your housing ad hoc committee that you consider supporting tenant protections for farm workers living in unincorporated Alameda County. The Board of Supervisors had a study session in July for a tenant protection ordinance for renters in unincorporated San Mateo County. And we know that's where many farm workers live. And so for this commission to consider, and I heard the discussion of how to write a letter of support or to meet with the supervisor, but to talk with them about what kinds of protections farm workers would need to make sure it's a strong tenant protection ordinance. I think this commission's voice is very important, and hope you all will speak in support. Thank you. Thank you. Joanne, si por favor podría subir al podio, por favor. Okay, hola a todos, mi nombre es Joan Sandoval y yo trabajo por Puente, soy la organizadora comunitaria. Solo les quería dar poquita más información sobre lo que hicieron los participantes desde el campo al cambio que participaron en la junta. Ellos fueron a esta junta específicamente para escuchar y entender mejor el proceso. Uno de sus planes es seguir yendo a estas clases de juntas para ver el impacto que ellos pueden tener en frente de los supervisadores. Y también si este grupo quiere aprender más sobre el campo al cambio, podemos hacer un plan donde ya sé que aquí tienen algunos participantes del campo al cambio, pero si quisieran tener una presentación de este grupo para que ellos les digan directamente cómo ustedes los pueden ayudar, nosotros ayudaríamos a coordinar esa situación. Yo soy la coordinadora de ese grupo, así que nos podemos conectar para averiguar cómo nos podemos ayudar y que ustedes puedan oír de ese grupo directamente.
Es todo. Gracias. Gracias. Rita, por favor, ¿podría seguir al podio, por favor? Gracias, buenas tardes. Nada más quería dar un poquito más de información del terreno que se compró el pescadero. Ese terreno está enfrente de los amigos, la gasolinera, y no es exclusivamente para vivienda, pero ya se formó un comité de 13 miembros que van a hacer, que les van a organizar el alcance de la comunidad para que se pueda poner ahí, y definitivamente una oportunidad de vivienda. El grupo no se ha anunciado oficialmente porque estamos esperando que el departamento de parques dé una cita para que se puedan reunir con el director de parques, porque el proyecto que se va a llevar a cabo ahí va a ser bajo la dirección de parques. Pero es una buena oportunidad para considerar y abogar. Hay otros proyectos posibles. Uno es una propiedad que hemos estado revisando en la calle North Street, que podemos dar más información en algún momento al comité. Y el otro es el condado de San Mateo, tiene el entendimiento, son alrededor de 70 acres, en una parte en pescadero cerca donde está la transfer station, es ya del condado, entonces también es otro proyecto que se puede explorar. Gracias. Ahora, Gracias a todos por sus comentarios. Ahora me gustaría pedir una moción para aprobar lo que el comité decidió. A ver quién quiere iniciar la moción. I'm afraid maybe we didn't articulate what well enough to make a motion. I think yes. Bueno, está bien. Stephanie nos dio un resumen de lo que entendió y alguien más tiene una pregunta. Algo que me creo que obviamente es un tema muy grande y es un poco difícil tener un plan muy claro, pero creo que bueno, yo puedo hacer iniciar la moción de aprobación del comité ad hoc del desarrollo de vivienda. John, ¿estás de acuerdo o quieres? ¿Y quién va a secundar? Quiero hacer la segunda emoción. Gracias, John. Ahora vamos a pasar la lista. La moción fue hecha por Stephanie y la segunda por Yolanda. Procede ahora a la votación nominal de Selena García. sí, Yo, claro que sí. Yolanda Guzmán Calderón. Sí. Rogelio Navarro Martínez. Sí. Stephanie Pérez. sí, Jonathan Ramírez. Corina Rodríguez Pérez. Sí. Nicolás Romero González. Y John Bars. Sí. La moción se aprueba con 6 sí y 2 ausentes. Ahora pasaremos al informe final. Como recordatorio, este es un momento en el que usted puede dar un breve informe sobre cualquier evento de la comunidad, proyecto u otras actualizaciones que les gustaría traer a la comisión. Es opcional, usted no tiene que informar. Y esta es una oportunidad para cada uno de nosotros dar un reporte si hay algo que quieren compartir con los demás.
Yo tengo algo. La Comisión de Jóvenes nos invitó a hacer una presentación sobre nuestra comisión el jueves 28 de septiembre. Es algo pequeño, pero están interesados en aprender un poquito más sobre nuestra comisión. Creo que Corina y yo vamos a hacer la presentación. Si alguno de ustedes nos quiere acompañar, pero no podemos ser más de 4, por favor déjenme saber. También quiero decir que mañana, creo que ya es mañana, Judy y yo también, ese no días, ¿verdad? Okay. Entonces Judy y yo vamos a presentar también para el grupo de Healthcare for the Homeless. Mañana a las 10 de la mañana aquí en Media Luna. Entonces también si quieren y tienen tiempo, yo sé que ya es mañana, no podíamos invitar a más porque estábamos ya cerca a los 4, pero sí, si quieren saber, me dicen. Y parece que Yolanda también nos va a poder acompañar. Todavía podría hablar así. Gracias. Ok, creo que tenemos un informe de mis historias. 3, bien, muy bien. Marisol Escalera nos da el informe. Buenas tardes, buenas noches a todos. Soy Marisol Escalera. Como dijo Judith, trabajo para el supervisor Ray Miller. Y nada más esta noche les quería informar que para el mes que viene sí vamos a tener un anuncio, pero queremos que sepan que seguimos explorando proyectos nuevos, especialmente de viviendas y también en especial para los trabajadores del campo, pero también en general proyectos para viviendas. Y nada más conste que van a tener que esperar por lo menos hasta el mes de octubre. Es posible que tengamos un anuncio. Gracias. Y también otra cosa, si quieren hacer una pregunta directamente hacia el supervisor en nuestra oficina, por favor, de comunicarse conmigo o de comunicarse con algunas de las que trabajan con nosotros, se puede dedicar a nuestro representante y se comunica. Gracias. Gracias. Creo que es la hora de concluir nuestra reunión. Son las 8:20 y la reunión ha terminado.